Buenas noches para todos. Bueno, entonces, el archivo maestro de todo este material, podría yo decir que es la plantilla editable. Voy a abrirla aquí. Bueno, este archivo es un poquito pesado, entonces lo ideal es que no tenga muchos archivos abiertos en Excel. Bueno, aquí está la presentación. Usted puede prescindir de esta hoja cuando esté trabajando. La idea es que, por favor, se prohíbe la reproducción, distribución y comunicación de este documento sin autorización del autor y que el uso de esta herramienta no exonera al usuario de conocer la normatividad vigente aplicable para efectos de liquidaciones y cálculos. Y está el menú. Hemos querido, con esta plantilla, que usted pueda elaborar la declaración de renta de las personas naturales en 10 pasos. Es que usted vaya paso a paso diligenciando la información que se va a solicitar. La plantilla tiene una particularidad y es que si usted va a diligenciar la información, es importante que usted vaya leyendo los conceptos que le son aplicables, que hemos querido incluir la mayoría de conceptos para que esta plantilla pueda ser utilizable por todas las personas naturales, obligadas y no obligadas a hallar contabilidad, residentes y no residentes. Regla de oro número 1. No debe de trabajar sobre la plantilla original. La plantilla es editable. Usted puede agregarle hojas. Si usted quiere agregarle información, agregarle anexos, lo puede hacer. Las hojas las hemos bloqueado, pero la clave para desbloquear las hojas en caso de que usted lo requiera es la cédula de Andrea, 66987-987. Y la idea es que siempre que haya un recuadro rojo, es porque allí usted debe de incluir información. En la plantilla hemos incluido también normatividad asociada a la mayoría de los renglones que son diligenciables. Ventajas de la plantilla. Bueno, cuando usted digita la información, esta plantilla le permite liquidar la renta con beneficio de la auditoría, le permite evaluar la renta por comparación patrimonial, le permite elaborar el formulario de declaración de activos en el exterior y también el formulario de la declaración de impuesto al patrimonio. Como hay mucha información, usted puede imprimir los anexos del formulario 210 para residentes, formulario 110, y ahí hay un formato de anexos. Usted puede imprimirlos en PDF y entregárselos a sus clientes. En cada hoja siempre hay un botón rojo que te devuelve aquí al menú de operación. ¿Okay? Entonces, les voy a mostrar cómo funciona esta plantilla. Para ello vamos a resolver algunos casos. Entonces, primer paso para operar la plantilla, vamos a darle otro nombre. Miren que aquí yo abrí el archivo original. ¿Sí? Allí me dice plantilla editable, impuesto de renta y complementario, persona natural 2023, versión 1.8. Entonces voy a hacer una copia. Voy a trabajar sobre una copia. Esa copia la voy a guardar aquí en mi escritorio. Voy a colocar, usted le puede colocar el nombre, por ejemplo, yo puedo colocar el nombre del contribuyente. Voy a hacer una copia con el nombre de Cajiao Arachuachi. El caso que estamos resolviendo 2023. Le puedo colocar anexo renta Cajiao Arachuachi. En este caso, yo ya estoy trabajando en una copia. Se puede ver, ahí ya cambió el nombre del archivo. ¿Vale? Entonces, la primera hoja
de la presentación, la puedo eliminar para ahorrar espacio en la memoria. Y entonces, si pudiéramos hablar de los pasos para construir una declaración de renta, uno puede decir que el primer paso es el de la residencia fiscal. Este cuestionario te permite a ti evaluar la residencia fiscal. ¿Cómo evaluamos la residencia fiscal? Pues yo tengo que estar atento a la respuesta que hay aquí. Me dice, favor, responde el cuestionario. Y las preguntas corresponden al artículo 10 del Estatuto Tributario. Si, por ejemplo, yo digo, no, es que este señor Cajía Baracho Achi permaneció más de 183 días, que vive en Colombia, yo le digo, sí, sí permaneció más de 183 días, ya tengo una respuesta. No tengo necesidad de evaluar las otras preguntas, no tengo necesidad de evaluar si cuenta con exenciones por estar vinculado al servicio exterior del Estado colombiano, ni tengo que evaluar dónde está su cónyuge, ni dónde tiene el 50% más de los ingresos, nada, porque ya la permanencia de más de 183 días lo vuelve residente. ¿Ok? Y mire que ya me da la respuesta, me dice, es residente y si está obligado a declarar, diríjense el formulario. Ese es el primer paso. Ahora, dentro de este paso 1, si usted tiene dudas acerca de cuándo un residente está obligado a declarar y cuándo un no residente no está obligado a declarar, entonces usted puede hacer clic aquí. Residentes no obligados a declarar renta, ya lo veíamos, son aquellos que cumplan con todas estas condiciones del decreto de plazos, decreto 2229 de 2023, que no sea responsable de IVA, que sean residentes, que su patrimonio no exceda 4.500 VT, que sus ingresos, consumos, compras, consignaciones no excedan de 1.400 VT. Ahí tengo la información, por si tengo dudas. Decía, son dos pasos distintos. Un primer paso es el que tiene que ver con la residencia, que lo evaluamos aquí en este cuestionario, y un segundo paso es saber si está o no obligado a declarar. Y aquí estamos elaborando la declaración de renta de Cajiabara Chuachi, el primer taller de un residente fiscal. ¿Okay? Vamos a abrir el taller para tener acceso a la información. Entonces me dice, segundo paso, datos básicos del contribuyente. Datos básicos me pregunta el primer apellido, que dijimos es Ara, segundo es Chuachi y el primer nombre es Cajiao. El NID me dice que es 6777777, ¿no? Y este es un cambio que trae esta versión que me calcula el dígito de verificación, ¿no? Porque este es el NID, parece ser que no lo hubiese cambiado, pero si le coloco otro, me lo va cambiando, ¿de acuerdo? Y aquí tengo que indicarle si es residente o no residente. Ojo con este botón. Cuando yo le digo que es residente, entonces él me habilita todas las hojas donde yo tengo que alimentar la información de los residentes. Y asimismo me inhabilita las hojas de los no residentes. Me inhabilita el formulario 110 y el anexo del formulario 110. ¿Okay? Eso depende de este botón que tenemos aquí. Indicarle si es residente o si no es residente. ¿Okay? Por defecto, la plantilla viene marcado allí de que es residente. Pero si es no residente, pues hay que cambiarlo. Y aquí está la información de los dependientes. Decía el ejercicio que él tiene dos dependientes. Al final, ¿no? En la hoja 2, dice que tiene dos dependientes, el hijo menor y la esposa. Bueno, allí puedo colocar aquí documento del hijo, coloco que tiene dos dependientes y el parentesco, de manera informativa, digo, es un hijo menor de edad. Y solamente tenemos espacio para colocar el nombre de identificación de un dependiente. ¿Okay? Como le digo, la plantilla tiene las hojas bloqueadas. Solamente
aquellos campos donde viene la información, que son los recuadros con rojo, pues yo puedo ir digitando la información. Puedes escoger el código de dirección seccional y puedes escoger el código de la actividad económica, que usted sabe que el código de la actividad económica generalmente es lo último que uno hace, porque uno tiene que indicar el código que corresponda a esa actividad que le generó el mayor ingreso. Ahora, le tengo que editar el patrimonio bruto del año anterior, tengo que tener la declaración de renta del año anterior. Aquí en el ejercicio me dicen que el patrimonio bruto es 4.138. Voy a copiarlo, voy a pegarlo. Me dice que es el mismo patrimonio líquido. Importante estas cifras para la renta por comparación patrimonial. Me pide el impuesto neto de renta del año anterior, me dice que son 2.750.000. Me pide el anticipo para 2023, que se pagó en 2022, que es 1.600.000. Puedo pegar el valor. Me pregunta si hay un saldo a favor. Decimos que sí, que aquí está en el ejercicio la información, y todo eso yo en la práctica pues lo tengo que tomar de la declaración de renta del año anterior. Entonces, hay un saldo a favor de 5.700.000 y lo pego. Bien, la pregunta: ¿es residente fiscal y posee activos en el exterior a enero 1 de 2024, ¿no? Con valor superior a 2.000 VT. Entonces si decimos que no, y yo miro la opción del formulario de activos en el exterior, pues está inactivo. Si yo ahí le digo que sí posee esos activos, entonces él valida el formulario 160 para que se diligencie. ¿Okay? Entonces estamos en el paso 2, datos básicos. Y bueno, aquí hay otra información que considere usted relevante colocar. Puede colocar la clave, por ejemplo, o algún aspecto importante que usted considere se debe recordar para el año que viene. Bueno, allí puede usted colocar cualquier otra información para efectos de la declaración sea importante. Bueno, y esta cifra de 3.580 VT no es diligenciable, simplemente para que él pueda ubicar el valor de los activos en el formulario 160 en la sección que les corresponde. Recuerden que hay dos secciones, una para los activos poseídos en el exterior por valor superior a 3.580 VT y otra para aquellos activos poseídos en el exterior por valor inferior a 3.580 VT. Y vuelvo al menú. Ese es el paso 2. Viene el paso 3. En el paso 3 es para indicar la información del patrimonio. Aquí tenemos efectivo y equivalentes al efectivo, tenemos inversiones e instrumentos financieros, tenemos cuentas por cobrar, bienes muebles, activos fijos, activos poseídos en moneda extranjera, activos intangibles, otros activos, total patrimonio bruto, las deudas, etcétera. ¿Sí? Entonces ya nos toca ir mirando cuál de esos campos vamos a utilizar y cuáles no. Ahora, si por ejemplo en el efectivo y equivalentes al efectivo usted quiere colocar información adicional, pues en cada grupo de ítems, de partidas, hemos dejado una disponibilidad de 20 líneas, ¿no? Quiere decir, no, es que yo quiero que aquí diga caja. Entonces él te va abriendo campo, ¿no? Que Banco Occidente, él te va abriendo, ¿de acuerdo? Ya depende de tu situación. Esto lo mismo se repite para las inversiones y para las propiedades planta de equipo, para todas las partidas que tenemos aquí en el patrimonio. Por ejemplo, en el caso del patrimonio, me dice que él tiene una cuenta de ahorros de 15 millones. Voy a pegar aquí, cuenta de ahorros. ¿Sí? Cuenta de ahorros. Ahora, es posible que yo quiera modificar algún dato. ¿Sí? Entonces, usted puede, por la opción revisar, desproteger, coloca la contraseña para desproteger, que es 66
987. Y allí ya está desprotegida la hoja. Se puede colocar aquí cuenta de ahorros. El ejercicio no me dice nada, ¿no? Vale, cualquier banco allí, cuenta de ahorros, Bancolombia, por ejemplo. Puedo hacer de esa manera o simplemente no modifico estos renglones. Yo coloco por aquí cuenta número 001, raya 235, no sé qué, Bancolombia, lo puedo hacer por acá también. Coloco el valor, 15.719.000. ¿Sí? Me dice, tiene saldos de aportes obligatorios en fondos de pensiones. Entonces, aquí coloco los saldos obligatorios a fondos de pensiones, que a veces uno le pasa en ese extracto, ese 29.500.000, yo lo coloco aquí como una referencia, 29.500.000. Esta columna que dice valor de referencia es como una manera de yo ir dejando huella acerca de los datos que yo voy viendo, el valor fiscal, y por ejemplo aquí me dicen el valor a declarar para esta partida no es ninguno, pero dejo la referencia de que yo tengo el soporte, un saldo obligatorio a fondo de pensión, y mire que incluso decíamos que el valor es cero. Ah, pero tengo aportes voluntarios a fondos de pensiones. Me dice que aportes voluntarios a fondos de pensiones 40 millones. Entonces, aquí me dice saldo aportes voluntarios en fondos de pensiones. Bueno, a mí no me gusta trabajar con esta hoja desprotegida porque yo puedo por digitación cometer un error, entonces me gusta desprotegerla para hacer algún cambio y la protejo inmediatamente. Ya la protejo con la clave, con mi clave o con cualquier otra, ¿no? Yo puedo colocar la misma clave de todas las hojas. Mire, 40 millones fondos de pensiones voluntarios, 25 millones aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios. Aquí donde dice aportes voluntarios, 40 millones. Cotizaciones al RAIS. Entonces allí ya al RAIS son estos 25. ¿Qué más tenemos allí? Me dice, y tiene aportes a cesantías. 2016 años anteriores, dice en este renglón, aporte a fondo de cesantías 2016, 18 millones. No tiene valor fiscal. Ah, pero a partir de 2019 tiene 19 millones más 500.000 pesos. Así me lo va tomando. En la medida en que yo voy alimentando la información en estos anexos, si yo miro el formulario, pues allí él me va actualizando los renglones que se tienen que actualizar. ¿Okay? Pero este es más o menos el procedimiento que se tiene que tener en cuenta para diligenciar la información de las otras partidas del patrimonio. Por ejemplo, con las acciones. Con las acciones, tenemos aquí en el ejercicio que él tiene unas acciones que adquirió en 2006 por 50 millones. Entonces, yo puedo hacer el procedimiento manual. Digo, acciones costo de adquisición, 50 millones. Mi valor de referencia. El valor por el cual se declaró en la renta 2022 es 92.462.552. ¿Sí? Este valor lo puede incrementar en el 12.40%. Yo le puedo aquí aplicar la fórmula 1 más el 12.40%. Ese sería el valor fiscal ajustado. Y está la opción del artículo 73. El artículo 73 me lleva a mí a buscar el factor que le corresponde a las acciones. En este caso se adquirieron en 2006. Yo regreso al menú, por ejemplo, al finalizar, hay una información de interés. Están los factores para determinar el costo fiscal de acciones y bienes raíces, porcentajes anuales de ajuste a los activos fijos, tarifas de impuesto de renta para personas naturales,
tasa de cambio representativa histórica, tasas de rendimientos presuntivos históricas, valor de la OVT histórica. Entonces yo digo, ¿cuáles son los factores para determinar el costo fiscal de acciones y bienes raíces del artículo 73? Aquí lo encontramos. Este artículo 73, artículo 70, tarifas de personas naturales, tasa de cambio representativa del mercado, tasa de rendimientos presuntivos. ¿Okay? Entonces yo busco el factor de las acciones. Dice, se adquirieron en 2006. Entonces ese factor es 2.16. Vuelvo al patrimonio y entonces yo multiplico aquí 50 millones por 2.16, me da 108 millones. Manualmente yo escojo el valor por el cual voy a declarar ese activo. Yo puedo declararlo por los 103 millones de pesos o puedo declararlo incluso por el costo fiscal del año anterior sin necesidad de hacer reajuste para el 2023. Lo puedo declarar por 92 millones de pesos, que es el costo fiscal del año anterior. No tengo ningún problema, ¿sí? O lo puedo seguir reajustando, o incluso, como la opción del artículo 73 es más alta, yo puedo escoger la opción del artículo 73, los 108 millones. En el ejercicio creo que escogimos los 103 millones de pesos. Pero este es el procedimiento manual para determinar el costo fiscal de las inversiones en sociedades nacionales. Aquí hay unos globitos que me dicen, ojo, en caso de no haber utilizado la opción de ayuda a plantilla, digite el valor que le corresponde. Claro, si yo no digito ningún valor, pues no me va a tomar el costo. Yo tengo que digitar aquí cuál es la opción manualmente que voy a tomar. Yo puedo quitar esos comentarios. Yo puedo darle la opción revisar, mostrar todos los comentarios, hago clic allí, ya me oculta todos los comentarios. Pero yo también puedo utilizar la opción ayuda a plantilla. Y allí puedo hacer una lista de todas las acciones que él tenga. Entonces dice que estas acciones son de la sociedad B. Puedo colocar aquí sociedad B limitada. Número de acciones no es obligatorio, lo puedo colocar, puedo no colocarlo. Me dice el año de la adquisición, le digo que es 2006. El costo histórico son 50 millones. ¿Cuáles son los ajustes acumulados al cierre de 2022? Ah, bueno, entonces puedo tomar este valor de 92, 462, 552 menos 50 millones. Entonces, significa que yo ese costo histórico lo he reajustado en 42 millones y por eso el costo fiscal en 2022 es 92 millones de pesos. Yo aquí puedo elegir que haga el ajuste o no, le digo haga el ajuste y él me calcula la opción del artículo 73. Entonces miren que aquí con este ayuda a plantilla ya tengo tres opciones. La opción 1, que es el costo del año anterior, la opción 2, que es la opción del artículo 70 y la opción del artículo 73. Entonces ya yo debo de escoger por cuál de esas opciones voy a declarar. Pues si no, pues lo voy a declarar por el costo del año anterior, la opción 1, o la opción 2, o incluso la opción 3. Y si usted quiere digitar otra opción, porque usted es muy creativo, usted le da 4 y escribe el valor, no hay problema. En este caso, en el ejercicio, se escogió la opción 2. Entonces, este ayuda a plantilla es muy interesante porque me permite hacer lista de todas las inversiones. Pues yo puedo este cuadrito imprimir y entregarlo como parte de los anexos de la declaración de renta. Entonces aquí digo, detalla la información, vuelvo a la cédula del patrimonio. Entonces, si yo voy a utilizar el ayuda a plantilla, no lo hago manualmente. ¿De acuerdo? Lo hago por una o por otra. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de las propiedades, planta y equipo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los inmuebles. Por ejemplo, aquí tenemos inmueble que decidimos declararlo por la opción del artículo 73. Dice, ¿cuál fue el costo de adquisición? Fueron 353 millones de pesos. Es decir, también igual, de manera manual, que el costo fueron 353 millones de pesos. En la opción del artículo 72, el avalúo catastral son 566 millones 500.
La opción del artículo 70 es tomar el costo fiscal del año anterior e incrementarlo en el 12.40. El costo fiscal del 2022 fueron 550 millones, entonces yo aquí hago manualmente el cálculo. 1 más 12.40%. ¿Sí? Y la opción del artículo 73 dice que este bien se adquirió en el 99, es un bien raíz. Igual, voy al menú, voy a los factores, esto que le corresponde a los bienes raíces, 1999 es 8.46, y entonces colocamos allí el costo de adquisición por 8.46, ¿no? Me da 2.988 millones. Entonces, en este caso yo puedo haber declarado por el avalúo catastral como mínimo, que era el mayor entre el costo de adquisición, el costo fiscal del año anterior y el avalúo catastral, ¿no? Mayor es el avalúo catastral del año en curso. Entonces, yo pude haber hecho esto. Pude haber optado por la opción del artículo 73, que fue el ejercicio que explicábamos. Él va a enajenar ese bien el próximo año, tiene que incluirlo en este año por ese valor, y lo puede tomar porque esta opción le genera un mayor valor en comparación al mínimo que le exige la norma, ¿no? Que el mínimo por lo menos debe haber sido el avalúo catastral de 2023, que son 566 millones 500. Yo también puedo hacer esto por el ayuda a plantilla. Entonces, voy a la ayuda a plantilla, es parecido al que utilicé para las acciones. Voy a pegar aquí el valor de la adquisición, coloco el año, yo lo vengo declarando por 550 millones, tomo los 550, el resto este valor, coloco el valor catastral 2023, que me da 566 millones 500 mil, le digo que me haga el ajuste y él me calcula ya la opción del artículo 73. Entonces, yo escojo la opción. Yo le puedo decir incluso cuál es la opción que la plantilla me sugiere. Yo le sugiero, dice la plantilla, la opción 3, o sea, el costo fiscal ajustado. Y es una buena opción para declarar, ¿no? Como mínimo, yo puedo haber utilizado la opción 2, el avalúo catastral, pero puedo utilizar la opción 3, que es la que me sugiere la plantilla, o en este caso, puedo escoger la opción 4, los 2.988 millones. De esa manera, aquí yo puedo desproteger esta celda, y bueno, de esa manera, pues, si yo voy a utilizarle la ayuda a plantilla, pues entonces no tengo necesidad de hacerlo manualmente. ¿Okay? Bueno, entonces, tenga mucho cuidado también con los bienes que se adquieren durante el año. Por ejemplo, ellos tienen un inmueble que se adquirió durante el año. Dice el ejercicio que ellos adquirieron un inmueble en enero de 2023 por 1.200 millones de pesos. Entonces, tenemos un inmueble 002, ya lo identifica, y entonces no hay costo histórico porque él se adquirió en el año. Digo, si él se adquirió durante el periodo, 1.200 millones, por defecto me toma ese valor. Pero vamos a suponer que el avalúo catastral de 2023 de este bien era 1.500 millones. ¿Sí? Ya en ese caso, tengo que tener cuidado, que si voy a declarar por la opción del avalúo catastral porque es mayor al costo de adquisición, me refiero a un bien adquirido durante el año, yo le puedo decir a él, deme la opción del avalúo catastral, entonces él me totaliza el costo de adquisición, entonces yo tengo que eliminar el costo de adquisición para que pueda trabajar con el avalúo catastral. En caso de que el avalúo catastral esté por encima del costo de adquisición, ¿no? Pero en este caso, el avalúo catastral son 980 millones, el costo son 1.200 millones, yo no le doy opción, sino que por defecto me toma el costo de adquisición, ¿ok? Para bienes adquiridos durante el año. Y así voy construyendo las cifras del patrimonio.
¿vale? Vuelvo al menú. Ese es el paso 3. Vamos al paso 4. Entonces vamos a hacer la alimentación de las rentas de trabajo. Hay rentas de trabajo de índole laboral y de índole no laboral, a las que les voy a restar el 25%, y rentas de trabajo de índole no laboral a las que les voy a imputar costos y deducciones. Tengo aquí rentas de capital, rentas no laborales. Tengo también rentas por pensiones y rentas por dividendos. Ya en este paso 4 tengo que hacer la alimentación, todas las cifras con las cuales se va a liquidar el impuesto. Bueno, también hay una parte que tiene que ver con las pérdidas fiscales que el contribuyente vaya a compensar en la declaración, o con los excesos de renta presuntiva pendientes de compensar. ¿Okay? Bueno, entonces, el ejercicio me dice que este contribuyente tiene salarios más gastos de representación. ¿Okay? Entonces me voy a rentas de trabajo de índole laboral. Esta rentas de trabajo 25% son rentas de trabajo en las que voy a imputar la exención del 25%. Entonces, aquí hay dos botones. Uno para alimentar la información de las rentas de trabajo de índole laboral, y otro botón para alimentar las rentas de trabajo no laborales, a las que le voy a imputar el 25% como honorarios, servicios, comisiones y demás. En este caso, voy a alimentar la plantilla con información de las rentas de trabajo de índole laboral. Entonces hago clic aquí, y aquí están los salarios. Puedo colocar el tercero que le corresponda, y me dice que los salarios más prestaciones son 144 millones. También tiene unos gastos de representación. Pero aquí están los gastos de representación, 30 millones. ¿Okay? Si se certificaron indemnizaciones por despido injustificado, pues eso también va aquí, está su cédula. ¿Okay? Volver a la cédula, digamos que en todas estas plantillas de las subcédulas de rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, pues la estructura es la misma, ¿no? Partimos de los ingresos brutos, ingresos a nivel nacional, ingresos obtenidos en el exterior de fuente extranjera, restamos ingresos no constitutivos de renta, restamos las deducciones y después restamos las rentas exentas. Todos es la estructura la misma. ¿Sí? Por ejemplo, esta que es una renta de trabajo de índole laboral, pues aquí están los ingresos no constitutivos, están las deducciones sujetas a limitación, están los dependientes, medicina prepagada, el gravamen, deducción de préstamos de intereses para adquisición de vivienda, deducción de préstamos educativos del ICETEX, están las rentas exentas, las cesantías, los aportes a cuentas AFC, la determinación de la exención del 25% que lo hace. Y por acá están otras rentas exentas no sujetas a limitación. Se nos olvidan, pues ahí está el listado. Cesantías de 2016 años anteriores, los gastos de representación, etc. ¿Okay? Eso por aquí hay unas que hacen referencia a los ingresos por servicios prestados a entidades adscritas a las Naciones Unidas y a la Organización Internacional para las Migraciones. Pero, pues, ese concepto no figura, hay que decirlo, en el formulario 210, aunque en la doctrina sí figura, en el formulario no figura una exención de este calibre. Bueno, entonces, ya alimenté los ingresos. Aquí están los espacios para alimentar los ingresos obtenidos en el exterior. Y aquí están los ingresos no constitutivos. Entonces me dice el ejercicio que en salud pagó 5.760.000. Está la salud, 5 millones. Y son aportes a la seguridad social sobre ingresos de índole laboral. Y también aportó 7.200.000 a pensiones. Aquí están las pensiones, 7.200.000. En las deducciones, él ya me calcula la deducción por dependientes del 10%. Sin embargo, usted puede rectificar ese valor. No hemos digitado pagos por medicina prepagada, no hemos digitado gravamen. No hay cesantías en este caso. Por ahora, solo vamos a digitar
el valor de los gastos de representación de los docentes de universidades públicas, ¿no? Que es el caso. Tengo que digitarlo porque ese valor se tiene en cuenta para calcular la exención del 25%, que dijimos se va a someter a un límite de 790 VT en el año. Y allí ya alimentamos la información inicial de las rentas de trabajo. Va viendo el formulario y él le va diligenciando todos estos renglones y asimismo ya va haciendo la liquidación del respectivo impuesto. O sea, ya puede ir viendo cuál es la cuantía del impuesto que va a tener que pagar este contribuyente. ¿De acuerdo? Vuelvo al menú. Resulta que dijimos que él también tiene honorarios y va a imputar costos y gastos procedentes. Dice que son 65 millones, pero que 15 se recibieron efectivamente en 2024. Entonces, vamos a la otra subcédula de rentas de trabajo. Entonces, aquí solamente hay un botón para ingresos por honorarios, servicios y otras rentas de trabajo de índole laboral. Hago clic allí, hago clic en honorarios, simplemente discrimino la información en los cuadros rojos, con 50 millones. ¿Sí? Vuelvo al submenú, vuelvo a la cédula, después de los ingresos, ese es el orden, ¿no? Ingresos no constitutivos, costos y gastos procedentes, deducciones especiales, rentas exentas. Toda la estructura es la misma. Desde los ingresos brutos paso a los ingresos no constitutivos. Me dice que hizo aportes a pensiones de 4.160.000, ¿sí? Pero esos aportes a pensiones de 4.160.000, pues no se los puede tomar todos porque no está declarando todo el ingreso. Él sí pagó seguramente la Seguridad Social sobre 65 millones, pero aquí solamente está declarando 50 millones de pesos en ingresos. Entonces, puede calcular la proporción, ¿no? O sea, el aporte a pensión proporcional a los 50 millones. Lo mismo con la salud, que son 3.250.000. Aquí están los aportes a pensiones, están los aportes a salud, está, dice 3.250.000 por los 50 de entre 65. Y hay aportes al Fondo de Solidaridad Pensional de 260.000. Eso está aquí. Él me hace un cálculo allí, él me dice, estos valores se imputaron a honorarios. Él puede haber obtenido honorarios y servicios y otras. Entonces, si él hubiese tenido servicios, pues yo tendría que indicar del 100% del aporte qué valor se imputó a honorarios y qué valor se imputó a servicios. No hay problema. Después pasamos a la sección de costos y gastos procedentes de trabajadores independientes. Están los costos, gastos de administración. Ya ahí yo tengo que determinar cuál de esos conceptos le aplica al caso particular. Aquí vamos a decir que todos son costos por contratos de servicios, 18 millones, lo que me dice el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, eso me dice que hay rentas de capital. Entonces me voy a las rentas de capital. Rentas de capital. Entonces me dice que tiene arrendamientos por 60 millones. Las rentas de capital encontramos ingresos por intereses y rendimientos financieros, ingresos por arrendamientos, ingresos provenientes de la obtención de regalías. Entonces mire que la plantilla también es un documento de consulta. Si yo tengo alguna duda acerca de cómo clasifico los conceptos de ingresos, me puedo guiar por la plantilla. Entonces, busco aquí los arrendamientos, puede ser inmuebles alquilados para fines distintos de vivienda, coloco aquí los 60 millones. Dice que también tuve intereses de 1 millón de pesos, intereses provenientes de entidades financieras, vamos a colocar aquí cualquier nombre, 1 millón de pesos. Tenga cuidado porque aquí estamos hablando de un no obligado a llevar contabilidad cuando usted coloca estos intereses en la sección de rendimientos percibidos de entidades financieras vigiladas por la superfinanciera. Entonces, él me calcula el componente inflacionario, que en el proyecto de decreto está en 66.71. Entonces me dice,
del millón de pesos, 667 son no constitutivos, y él siempre hace este cálculo. Entonces, si yo estoy digitando la información de un obligado a hallar contabilidad, pues esto simplemente lo tendría que borrar, porque el componente inflacionario, dijimos, no es para obligados a hallar contabilidad, solo es para no obligados a hallar contabilidad. Y el ejercicio me dice también que tiene unos costos y gastos procedentes de 16 millones. Entonces voy a la sección de costos y gastos procedentes. Como son rentas de índole no salarial, pues entonces aquí yo encuentro costos, gastos. Entonces, en este caso voy a colocarlo todo aquí en costos por contratos de servicios, 16 millones, que supone que están debidamente soportados. Y vuelvo al menú. Me dice que hay rentas no laborales. Voy a la subcédula de rentas no laborales, de que son ingresos provenientes de contratos de construcción. Tú puedes proteger la hoja y al lado hacer una relación de los terceros, por ejemplo, no hay ningún problema. Que tiene 70 millones de pesos de costos y gastos imputables. Entonces me voy a los costos y gastos imputables y aquí están, vamos a colocar también costos de contratos de servicios, 70 millones. Miren que aquí encontramos, por ejemplo, en esta subcédula de rentas no laborales, el costo de inmuebles y de las inversiones poseídas por menos de 2 años. También hay una ayuda plantilla para determinar el costo de esas operaciones. Y dice el ejercicio que él también hizo aportes a la seguridad social. Dice, aportó a salud 1.500.000 y aportó a pensión 1.920.000. Y allí llega esa información. Después sigue la información de las pensiones. Me dice que recibió 500 millones de ingresos por nivelación pensional, 18 millones de mesada pensional. Esos son los aportes a salud de esas pensiones de fuente nacional. En esta subcédula, el esquema es los ingresos brutos, ¿sí? Los aportes a la seguridad social y las rentas exentas. Un poco más sencilla que las anteriores subcédulas. Pero note que en todos los casos siempre hay un espacio en la sección de ingresos para incluir aquellos ingresos de fuente extranjera. En caso de que el contribuyente presente esa situación, vamos aquí a discriminar los ingresos recibidos por pensiones, ¿no? Y aquí dice ingresos por nivelación pensional, 500 millones. Vamos a decir que esto es Colpensión. Y que los pagos de pensiones de jubilación son 18 millones. También digamos que es Colpensión. Ya alimenté la información. Miren que aquí hay varios campos, ¿no? Hay empleador 1, empleador 2, empleador 3. Puede recibir pensiones de diferentes empleadores. Vuelvo a la cédula. Me dirijo a la parte de los ingresos no constitutivos, los aportes a salud, 1.800.000, es el ejercicio. Y también me dice que recibió pensiones del exterior el 15 de diciembre. En ese momento la TRM era 3.955,88, $3.000. Yo digo, bueno, entonces esa pensión del exterior fue en países sin convenios. Entonces en diciembre recibió $3.000. Y el valor de la TRM es 3.955,88. Se me hace la conversión. Y una vez que ya alimenté los valores brutos y el ingreso no constitutivo, pues calculo yo la exención. Digo, mire, en el caso de las pensiones recibidas por vejez, ¿cuál es el número de meses correspondientes al pago de la pensión? Pues decimos, pues, recibió en total 36 mesadas pensionales, 24 por nivelación pensional, 12 de la mesada pensional, entonces yo aquí le coloco 36 y él me calcula el valor de la exención, ¿sí? Y más abajito encuentro la exención para las pensiones obtenidas del exterior. Aquí está, rentas exentas de pensiones según la ley 2277. Yo, bueno, allí yo sí recibí un mes nomás de pensión del exterior, un mes.
Igual me dice que todo eso es excelente. Y pasamos a los dividendos. Dice que recibió 100 millones con cargo a 2016 años anteriores y recibió 60 millones con cargo a 2017 años siguientes. Pasamos aquí a la cédula de rentas por dividendos y entonces este anexo tiene dos botones donde yo voy a diligenciar la información de los dividendos con cargo a utilidades de 2016 y años anteriores y los dividendos con cargo a utilidades de 2017 y años siguientes. Y por acá, pues, hay otro botón para diligenciar la información de dividendos y participaciones recibidos de entidades del exterior. En este ejercicio, hacemos clic aquí, vamos a digitar la información de 2016 y años anteriores. Me dice 30 millones son no constitutivos. Numeral tercero, aquí está. Y 70 millones son constitutivos. Pego a la cédula. Después me dice que de 2017 años siguientes, hago clic en este botón, voy a detallar los terceros, me dice que 35 son no constitutivos, numeral 3, artículo 49, y que 25 son constitutivos. Parágrafo segundo, y ahí ya queda la información. ¿Okay? De hecho, si yo miro el formulario, entonces ya la información de los dividendos va quedando en los renglones. ¿Sí? Y entonces mire lo que va haciendo la plantilla. Sobre estos dividendos que son grabados, sobre estos 25 millones, entonces él me liquida este impuesto en la casilla 118. Sobre estos 70 2016, él me liquida este impuesto. ¿Estamos? Y estos 35 y el excedente de los 25 menos 8.750.000 forman parte de la renta líquida gravable con el gran impuesto del gran total de renglón 116. Es la estructura del formulario para este año. ¿Okay? Incluso, ¿no? También ya me va liquidando el descuento por los dividendos. Aquí pues me va liquidando ya el impuesto e incluso el anticipo. Eso es lo interesante de la plantilla, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra información adicional. En el caso de los dividendos, es importante señalar lo siguiente. Resulta que el formulario para determinar el impuesto de aquellos dividendos sometidos a la tarifa del artículo 240 del estatuto. Nos estamos refiriendo a los dividendos con cargo de utilidades 2017 y años siguientes. La instrucción del formulario dice que usted debe de determinar la tarifa del impuesto del artículo 240 de la sociedad pagadora. Claro, esto en concordancia con el valor de la tarifa que hayan aplicado en materia de retención en la fuente. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la instrucción del formulario? Dice, no, eso es que el artículo 240 no solamente habla del 35%, aquí me calculó la tarifa del impuesto al 35%, asumiendo que la entidad pagadora está sometida a la tarifa general. Pero hay otras tarifas de renta según ese artículo, ¿no? Hay del 38, del 40, del 45, del 50, del 8.75, del 17.5, 26.25, dependiendo de, por ejemplo, si es SOMAC. Las SOMAC tienen tarifas del 8.75 al 26.25. Las CESE tienen tarifas del 0 y el 17.5. Bueno, y hay una variedad de tarifas de las cuales aquí hicimos un resumen para que usted se guíe. ¿Okay? En este caso, reitero, estamos asumiendo que el pagador es una entidad sometida a la tarifa ordinaria de renta del 35%. Bueno, entonces, ¿qué me dice el ejercicio? El ejercicio me dice también que este contribuyente realizó aportes voluntarios al RAIS a través de las cédulas de rentas de trabajo de índole laboral. Entonces, yo me meto aquí nuevamente, busco en la sección de ingresos no constitutivos y está los aportes al RAIS, 25 millones.
Me dice además que hizo pagos por medicina prepagada de 9 millones. Del ejercicio resolvimos tomarnos esos 9 millones en las rentas de trabajo a las que les vamos a imputar costos y deducciones con el fin de no reducir la base para calcular la exención del 25% de la subcédula anterior. Entonces, en las deducciones sometidas a limitación está la de dependientes y están los pagos por medicina prepagada. Yo coloco aquí 9 millones y él me liquida el máximo. Dice, no, de 9 millones solo te puedes tomar 8 millones 140. En el caso de los dependientes económicos, dice que tiene dos dependientes económicos. Esos dos dependientes le dan derecho a este contribuyente a tomarse el 10% de su ingreso bruto como deducción. Tradicional, como tiene rentas de trabajo provenientes de salarios, tendría también derecho a una deducción de 72 VT por cada uno de ellos. ¿Por dónde alimento yo esa información? Bueno, justamente allí, en el paso 4, hay un botón que dice Ley 2277. Hago clic allí y entonces yo escojo el número de dependientes que me dan lugar al beneficio de la exención de 72 VT. Les decimos, son dos, entonces me calcula el beneficio adicional, 6.107.000, o sea, 72 VT por cada dependiente de los dos que tiene. Incluso el ejercicio me dice que también tiene compras soportadas con factura de 800 millones, por allí también lo tenemos, deducción de adquisiciones, coloco las compras y me calcula el 1%. De esta manera me va quedando la información en el renglón 28, está respecto de las compras, ¿okay? Y me va quedando también la información de los dependientes de las nuevas casillas, ¿no? La 138 y la 139. ¿Qué más encontramos aquí? Recordemos también que en materia de rentas de capital, para que no se nos olvide ese pedacito, decía el ejercicio que él liquidaba unos intereses presuntivos de 4.562.663, que no los hemos tenido en cuenta, que forman parte de la renta de capital. La renta de capital, yo llevo esos intereses presuntivos. Por acá al final dice ingresos de tipo fiscal, rendimientos presuntivos. Allí tengo los 4.562.663 rendimientos presuntivos. ¿Qué más tenemos aquí en el planteamiento? Me dice que tiene un gravamen de 2 millones. En el ejercicio ese gravamen no lo tomamos en la subcédula de rentas de capital. Entonces, de los ingresos, vienen los ingresos no constitutivos, vienen los costos y gastos procedentes, ¿sí? Y después vienen las deducciones sometidas a limitación. Aquí está el gravamen. Coloco 2 millones. Le digo, me sale una alerta, me dice, recuerde que no se podrá imputar en más de una cédula una misma renta exenta de deducción. Entonces le digo, sí, no hay problema, me los voy a tomar todos aquí. Él lo quiere tomar en varias, ese millón de pesos como deducción en varias subcédulas, pues tiene que hacer el cálculo vía prorrateo, ¿no? Y también dijimos que estos aportes voluntarios a cuentas AFC no lo íbamos a tomar aquí en la subcédula de rentas de capital, que están en la sección de rentas exentas sujetas a limitación, aportes voluntarios a cuentas AFC, yo coloco aquí 8 millones, y él me dice pues que se puede tomar todos los 8 millones en este caso, ¿ok? ¿Qué dijimos de los 40 millones? Entonces decíamos que los 40 millones les hacíamos un prorrateo, ¿sí? Prorrateo en función de los ingresos brutos. Decíamos, de esos 40 millones va a tomar 17 en la cédula de rentas laborales, 533 en la subcédula de rentas no laborales. Bueno, ya que tenemos el cálculo aquí, vamos a tomarlo directamente de allí
Entonces, yo puedo irme al menú, me voy a las rentas de trabajo, busco la sección de ingresos, perdón, de rentas exentas, aquí están los aportes a fondos de pensiones. Voy a tratar de tomarlo aquí, a ver si me permite pegar el valor. Pegado especial, texto, ahí me lo permite. ¿Sí? Todos los 17 me los puedo tomar aquí. Lo mismo hago, por ejemplo, con la subsidio de rentas de trabajo, costos y deducciones procedentes. Busco la sección de rentas exentas sujetas a limitación. Aquí están los aportes voluntarios a fondos de pensiones. Aquí dimos que nos vamos a tomar 5.133.000. Y en el caso de la subsidio de rentas de capital, me voy a tomar 6.731.000 rentas de capital. Busco la sección de aportes voluntarios. Los puedo tomar todos. Y en la subcédula de rentas no laborales, dijimos que nos vamos a tomar estos 10.267.000. Está aquí al lado. Estamos aquí. 10.267.000. Me los puedo tomar todos. ¿De acuerdo? Y en el planteamiento también me hablan de unos aportes a cesantías, aportes a títulos de cesantías que también se prorrateó de la subcédula de rentas de capital y rentas no laborales, ¿sí? Entonces, allí en las rentas de capital busco una deducción por aportes a cesantías, aquí está, voy a pegar directamente. Y en rentas no laborales, como este otro valor, deducción por aportes a títulos de cesantías por el trabajador independiente. ¿Sí? Bueno, todo este paso 4 allí ya está agotado, ¿no? Allí ya incluimos todo lo que tenía que ver con los ingresos, los beneficios, etc. Pasamos al paso quinto. Paso quinto, pues me permite a mí determinar una renta presuntiva con una tarifa del 0%, pero agregando el valor de las rentas grabadas de los activos omitidos. ¿Qué decíamos en el ejercicio? Bueno, la renta presuntiva en este caso pues es cero, pero si yo le sumo el valor de los dividendos grabados que corresponde a las acciones poseídas en sociedades nacionales, pues yo puedo sumar aquí renta gravable generada por los activos exceptuados, 95 millones. Y bueno, ya él me calcula la respectiva renta presuntiva, ¿no? Que en este caso me da 25.993.000, en diferencia de 3.000 pesos con el cálculo manual. Y ese valor, pues, como mostrábamos en el formulario 110, se refleja aquí. Es el renglón 98, que se compara con el renglón 97, y de las dos se toma la mayor, y la mayor se suma a las otras rentas de pensiones y de dividendos para generar el impuesto. Eso puede ser interesante en aquellos casos en que el contribuyente presente una declaración en forma extemporánea y de repente no tenga cómo liquidar un impuesto, y que la sanción se tenga que liquidar sobre ingresos brutos, le puede generar un valor muy alto. Pues allí se puede mirar la posibilidad de tributar sobre presuntiva para que se genere un impuesto mínimo sobre el cual liquidar la respectiva sanción. ¿Okay? Vemos que aquí me ha liquidado estos impuestos. Bueno, aquí por ejemplo ya vamos viendo que nos vamos aproximando al resultado, ¿no? El ejercicio que hicimos manual, aquí me da un impuesto de 50.319.000, está, y neto 50.365.000. Ahí ya me va quedando el ejercicio. Esta es la presuntiva.
Volvemos al menú y entonces sigue el paso 6 de ganancias ocasionales. Vamos a las ganancias ocasionales. El ejercicio también me dice que el contribuyente tuvo unas ganancias ocasionales. Dice, recibe una indemnización por seguros de vida por 470 millones. Entonces, la sección de ganancias ocasionales tiene una estructura de ingresos, después costos y después ganancias ocasionales exentas. Entonces, en la parte de ingresos, yo digo que tuvo ingresos por indemnización de seguros de vida 470 millones. Y buscamos en la sección de rentas exentas lo correspondiente a las indemnizaciones por seguros de vida. Entonces aquí me dice, mire, el punto 6.11, las indemnizaciones por seguros de vida. Dice, escribe el valor bruto de la indemnización, fueron 470. Él me calcula el máximo valor exento. ¿De acuerdo? Vamos con la venta del inmueble. Registramos el ingreso, venta de inmuebles poseídos, 500 millones. Me dice que hay unos costos imputables. Entonces me voy a la sección de costos. Aquí el costo lo puedo calcular manualmente o utilizo la ayuda plantilla. Hay una ayuda plantilla para el costo. Utilicemos la ayuda plantilla. Ese inmueble se adquirió en el año 1999 por 90 millones. El costo fiscal del año anterior eran 90 millones más los reajustes, o sea, 90 millones más 180 millones 393,080. ¿Sí? Y el avalúo catastral 2022 eran 45 millones. Entonces, ¿cuál es la opción? La opción 1, costo de adquisición. La opción 2, costo fiscal del año anterior. La opción 3, avalúo catastral. La opción 4, pues en este caso no te sirve. Esa opción 4 del artículo 73 está por encima del ingreso. Entonces, aquí solo te sirve la opción 2. Tomamos la opción 2, vemos que ella nos tomó el costo. Es incluso el costo que tomamos aquí en el desarrollo manual. Y dice además que esta venta es de casa habitación y cumplió con los requisitos del artículo 311 raya 1. Entonces buscamos esa exención del artículo 311, aquí está, cumple con los requisitos para tener derecho a la exención en la venta de la casa, apartamento, habitación. Le decimos que sí cumple. Entonces me dice, escribe el valor de la utilidad obtenida. Entonces el valor de la utilidad serían los 500 millones menos el costo, son 273,93,080. Pues me dice así, de ese valor, 212 son exentos. Y la última ganancia ocasional es la herencia. Dice que recibió 470 millones de pesos de una herencia. Entonces buscamos aquí las herencias, 470. Vamos a la parte exenta. Entonces en las exenciones me dice, mire, ¿él recibió un inmueble? Sí. Dice el ejercicio que recibió un inmueble de vivienda de habitación y que eran 2 herederos, o sea que él participa en un 50%, se escribe el valor bruto del inmueble, que son 700 millones, entonces eso le genera una exención de 275 millones, después diga cuánto es el valor bruto de la herencia, 470, entonces le genera una exención de 137 millones, y bueno, en el caso de los libros, ropas y utensilios, y el mobiliario de la casa del causante, que son 20 millones, pues también es exento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya me liquida las ganancias ocasionales que manualmente me había liquidado, que eran 386 millones. Y ojo con esto, para liquidar el impuesto de ganancias ocasionales, yo tengo que hacer el cálculo de una manera manual, ¿no? O sea, yo tengo que colocar cuáles son las ganancias ocasionales sometidas al 15 o al 20. Bueno, al 20 me la toma, pero al 15 no, porque yo puedo tener en la sección de ganancias ocasionales
unas operaciones que me dejan ganancia y otras que me dejan pérdida en el formulario CNTA, pero no siempre es posible netear las ganancias ocasionales. La DIAN ha dicho que solo usted netea pérdidas con ganancias cuando el origen de ambas es el mismo. Yo no puedo netear la pérdida ocasional de la venta de un vehículo con la ganancia ocasional de la venta de un inmueble. Entonces yo aquí le digo, no, en este caso, todos estos 386 millones están grabados al 15%. Y esa parte va justamente en el paso que sigue, en el paso 7. El paso 7 tiene la liquidación del formulario 210 y la liquidación y el formulario 110. ¿Okay? Nosotros vamos a trabajar con el formulario 210. Entonces, cuando yo entro a este botón de liquidación, ahí yo encuentro los descuentos a los que tenga derecho el contribuyente, descuentos por impuestos pagados en el exterior, descuentos por donaciones con las respectivas normas, otros descuentos, el impuesto de ganancias ocasionales del cual ya hablábamos, las retenciones que le practicaron y el cálculo del anticipo. ¿Sí? Entonces, resulta que él también le practicaron unas retenciones, según el planteamiento. Entonces dice que le practicaron estas retenciones, las voy a tomar y las voy a pegar simplemente. O sea, si me lo toma, ¿sí? Le digo que esta es de dividendos, venta inmueble, salarios, honorarios, ya tú le colocas la información que requieras. Y cuando vamos a liquidar el anticipo, la plantilla me ayuda. ¿Qué sigue? Yo le digo, este es el primer año, ¿sí? Para el primer año no se hace promedio, pues el segundo año, en ese caso el porcentaje de anticipo es el 50%, en el primer año el porcentaje es del 25%, no aplica promedio, y ya para el tercer año, que es el 75%, y aquí me dice si se justifica el promedio porque el impuesto de este año son 50, el del año anterior son 2.750.000, al ser el promedio le da 26, la retención son 40 millones, no hay anticipo. Le da un saldo a pagar de 60.744.000, ¿no? Es más o menos el valor por el cual habíamos hecho el cálculo manual. Mire cómo llegamos de la plantilla al resultado obtenido manualmente, ¿no? Y ya en esta parte de la liquidación, si de pronto usted va a presentar una extemporaneidad o una corrección, pues la sanción ya usted la tiene que liquidar. Aquí colocamos las normas en las que usted se debe de basar. Por ejemplo, una sanción por extemporaneidad que sea 1.200.000. Nosotros decimos, ojo, porque aquí aplican los principios de lesividad, proporcionalidad. Dice, si le aplica, si la sanción se puede reducir al 50%, si se puede reducir al 75%, o si no aplica. ¿Ya? Usted puede decir, se reduce al 50%, pero si la sanción son 300.000, entonces él por lo menos te liquida la mínima, ¿no? En ese caso, por lo menos, tienes que liquidar la mínima. Bueno, esto cuando se presenta con sanción. ¿Okay? En este caso vamos a decir que no hay sanción y que no aplica. Y aquí también está lo referente al aporte voluntario que desea hacer el contribuyente. Si el contribuyente quiere hacer un aporte, pues tú lo tienes que indicar allí y él te lleva ese valor acá al renglón 140. Eso es lo que encuentras allí en la liquidación. Por ejemplo, en la liquidación vamos a suponer que él tiene un certificado de donación a una entidad sin ánimo de lucro, le haya hecho un aporte de 5 millones. Se dice, no, de los 5 solo se puede tomar 1.250.000, ¿sí? Y de ese 1.250.000 más el descuento por los dividendos del artículo 54 raya 1, pues en total se podría tomar 2.204.000, ¿no? Eso se ve reflejado aquí en esta sección. Están las donaciones, 1.250.000 más los 954.000. Entonces, calcula el impuesto neto, ¿no? Le resta a 51.319 al renglón 121
descuento, este daría el impuesto neto, que es la base para determinar el tema del beneficio de la auditoría. Pero bueno, en este ejercicio no hay ese tipo de donaciones aquí. Ese es el paso 7. Antes de imprimir los anexos, ahí ya la declaración está terminada. Esta es la declaración. ¿Sí? Recordemos que hay unas preguntas y retiros de cesantías. Todas estas preguntas que decíamos tienen que ver con la no limitación de los beneficios al 40% de la renta líquida. Entonces, por ejemplo, de todas estas preguntas, el formulario me dice que este contribuyente tiene gastos de representación por 30 millones que no están sometidos a la limitación del 40. En esta respuesta a estas preguntas, la plantilla también me ayuda. ¿No? En las otras, no, pero ya gastos de representación sí tuvo y también tuvo compras con facturación electrónica. No tengo que dictar nada, sino que la plantilla me va arrojando esos valores. ¿Okay? Entonces aquí el formulario ya está listo. Ya es solo transcribir la información, pero antes de eso es muy importante agotar el paso 8, la renta por comparación de patrimonios. Entonces, en la renta por comparación de patrimonios, de que aquí me está comparando patrimonio líquido 2023 con patrimonio líquido 2022. Dice que la diferencia son 253 millones de pesos y que ese mayor valor se justifica con estas ganancias fiscales, renta gravable, otras rentas gravables, rentas exentas, ingresos no constitutivos y en general las rentas que son capitalizables, la plantilla me ayuda con ese cálculo y me resta el impuesto pagado y me dice no hay renta por comparación patrimonial. Pero vamos a suponer que yo igualo este patrimonio a la cifra que más o menos teníamos en el ejercicio. Voy a colocarle aquí 7.000 millones en cualquier renglón, solo para mirar el efecto. Entonces, si yo le coloco allí 7.000 millones, me dice usted, incrementó su patrimonio de 4.000 a 11.000. O sea, un incremento de 7.000 millones. Entonces, él me dice, ojo, porque allí sí hay una diferencia de 5.000 millones que te genera renta por comparación patrimonial. Sí hay renta por comparación patrimonial y esos 5.000 millones usted debe adicionarlos a la cédula general. Era lo que les comentaba yo, que tendría que adicionarse a este renglón 96. En principio, ¿no? Porque no es recomendable hacerlo de esa manera, pero es lo que dice la norma. ¿Okay? Ahora, en la renta por comparación patrimonial, pues yo también tengo que ajustar mi patrimonio a comparar con las llamadas valorizaciones nominales, que son incrementos en mis partidas de activos que no se ven compensadas con un ingreso, como los mayores reajustes fiscales, los mayores valores de los avalúos catastrales o la valorización de derechos fiduciarios. Por ejemplo, lo que nos pasó en este ejercicio, que él venía declarando un inmueble por el avalúo catastral, pero decide en 2023 declararlo por la opción del artículo 73 y entonces pasa de declarar un activo de 550 millones a 2.300 y pico de millones, pues ese mayor valor es una diferencia que justifica el incremento patrimonial, ¿vale? Solamente para mostrarles el efecto. Y digamos que el paso 9 tiene que ver con la declaración de activos en el exterior. Entonces decíamos, para diligenciar la declaración de activos en el exterior, yo voy al anexo 1. En este caso, dice el ejercicio que el contribuyente posee una cuenta bancaria en el exterior por 150 millones, que son 50.000 dólares. Vamos a colocar aquí 50.000 dólares. La tasa de cambio utilizada en este caso fueron 3.071. ¿Sí? Eso es todo lo que tengo que hacer. Tengo que indicar la jurisdicción, la naturaleza, si es fijo, si es movible, el tipo de identificación y la participación del contribuyente en el activo, porque a veces son cuentas que están a nombre de 2 o 3 personas. En este caso, todo es del contribuyente. Ya
Diligenciando este anexo, ya también me queda lista la declaración de activos en el exterior. Está la información de los terceros, la información del activo, ¿sí? Y como el valor de ese activo es inferior a 3.580 VT, entonces no es necesario incluso ni siquiera indicar el tipo de activo y la identificación, solamente la jurisdicción, la naturaleza y el valor patrimonial del activo. Bueno, también encontramos la declaración del impuesto al patrimonio, ¿sí? Pero este lo entregamos como un caso resuelto para que complementariamente el contribuyente lo pueda estudiar en caso de que esté interesado en hacer la respectiva liquidación. ¿Okay? No se olviden, por favor, de los plazos de renta para las personas naturales que no son grandes contribuyentes. Empiezan a partir del 12 de agosto, vamos hasta el 24 de octubre, y son los mismos plazos para presentar la declaración de activos en el exterior, en caso de requerirlo. Y ahora, al finalizar, pues usted puede imprimir los anexos, dice del formulario 10 o del formulario 110, nos vamos al formulario 210, pues ya que él me discrimina el efectivo, las inversiones. Bueno, aquí estos fueron los únicos datos que yo coloqué. Este ejercicio está resuelto totalmente en el material que le entrego. Y ya este es un resumen, ¿no?, de los anexos, la diferencia por comparación patrimonial. Me indica cuáles fueron los ingresos, cuántos fueron los ingresos no constitutivos, cuántos fueron los costos y deducciones, si hubo renta presuntiva, cuánto fue el impuesto, y al final pues hay una serie de indicadores. Me dice margen sobre ganancias grabadas, D sobre A, o sea, ganancias sobre ingresos brutos. Las ganancias fiscales estuvieron incluso por encima de los ingresos brutos, ¿sí? Porque hubo rentas grabables, por ejemplo. El margen del impuesto sobre la renta, o sea, toma el impuesto, el E, letra literal E sobre literal A, sobre los ingresos. A este contribuyente tributa un 9.3% de sus ingresos brutos, ese es el impuesto, o un 4.67% de sus ingresos brutos, pero si miramos el impuesto neto, ¿no? Y con respecto a la ganancia grabada, es un 7.38%. Estas tasas son interesantes para hacer planeación tributaria. Y esto se imprime en PDF o se imprime en hojas físicas. Puedo buscar aquí PDF. Y eso se le entrega al cliente. Bueno, quiero mostrarle algo. Voy a hacer una copia de este archivo en el sistema celular y le voy a colocar aquí beneficio de la auditoría. Vea, beneficio de la auditoría. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero presentar la declaración con beneficio de la auditoría? Entonces, en el paso 7 hay un cuestionario donde yo le digo, yo sí me quiero acoger al beneficio, pero conteste el cuestionario, a ver si cumple con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para acogerse al beneficio? 1. La declaración se va a presentar en forma oportuna, sí se tiene que presentar en forma oportuna. 2. El pago se realizará en los plazos fijados por el gobierno nacional, sí se tiene que realizar el pago en los plazos fijados por el gobierno nacional. 3. El contribuyente goza de beneficios tributarios en razón a su ubicación en una zona geográfica. No, no puede gozar de beneficios tributarios. 4. ¿Las retenciones son reales? Sí, las retenciones son reales. 5. ¿El impuesto neto de renta supera 71 VT, valor VT 2022? En este caso, esta pregunta me la contesta la plantilla en forma automática, me dice que sí. Y 6, la declaración arroja una pérdida fiscal. La respuesta ideal es que no. Si yo voy a presentar un beneficio para alejarme de la DIAN, pues lo mejor es no presentar con pérdida, porque la norma dice, ¿no? Cuando la declaración objeto de beneficio de auditoría arroja una pérdida fiscal, la administración tributaria podrá ejercer las facultades de fiscalización para determinar la procedencia o improcedencia de la misma, por no presentarla con pérdida. Entonces ya él me responde y me dice, el contribuyente se puede acoger al beneficio si el impuesto neto
del año pasado son 2.750.000, el impuesto mínimo para que queden firmes 6 meses son 3.713.000 y 3.438.000 para que la firmeza sean 12 meses. Yo puedo escoger, a mí me gusta siempre los 6 meses, yo escojo estos 3.713.000 y si yo miro el formulario, me doy cuenta que no me veo impactado, ¿no? Porque es este renglón el que se modifica. Y no quedo impactado, obviamente, porque el impuesto que estoy liquidando está muy por encima del mínimo que me exige el beneficio de la auditoría. O sea, yo no puedo, liquidando un impuesto mayor, devolverme a uno menor. Y eso se da es porque el impuesto neto del 2022 es bajito, ¿no? Es 2.750.000. Pero lo voy a elevar, voy a colocar aquí 49 millones. 49 millones. Entonces, habíamos dicho que el impuesto que se liquida en el ejercicio, el impuesto neto, son 50.365.000. 50.365.000. Hoy nuevamente al cuadro del beneficio de la auditoría y allí ya la cosa cambia. Si usted quiere que le quede firme, se tiene que elevar el impuesto neto del año anterior en un 35% para aspirar a una firmeza de 6 meses o en un 25% para aspirar a una firmeza de 12 meses. Yo voy a escoger los 6 meses. En este caso, allí sí hay un impacto, ¿no? Porque el impuesto con beneficio resulta ser mayor al impuesto que naturalmente me liquida la declaración según la situación del contribuyente. Decíamos, bueno, es que el impuesto para este señor era 51.319.000 menos el descuento de 954.000, pero yo manualmente puedo cambiar ese renglón 126 colocando un mayor valor para que la declaración me quede con beneficio. Que si el año pasado no cumplía yo con este requisito de que el impuesto neto fuese igual o superior a 71 VT, pues yo puedo corregir la declaración del año pasado sin ningún inconveniente para que esta declaración me quede con beneficio, ¿vale? Como les digo, aquí ya me quedaría este ejercicio parcialmente elaborado. Ahora quisiera mostrarles brevemente el ejercicio de los no residentes. Entonces, voy a abrir aquí nuevamente la plantilla. Voy a hacer una copia. Voy a colocarla aquí, no residente. Creo que era anexos, renta, ánimo severo, abundancia, creo que se llamaba. Es no residente. Y entonces ya estoy trabajando en una copia del archivo. Esta hoja de presentación la puedo eliminar, no hay ningún problema. Y bueno, voy a tomar como referencia el ejercicio de ánimo severo, abundancia. Veíamos en el caso de ánimo severo, ¿no? Ánimo Feliciano Severo, que él su vida la tenía en otro país, que vino a Colombia en diciembre, que aquí no tiene esposa, no tiene hijos, y que más del 50% de su patrimonio, de sus ingresos, está por fuera de Colombia. Entonces, en la plantilla, el primer paso es evaluar la residencia fiscal. En este caso, la respuesta a la primera pregunta, ¿permaneció continua y discontinuamente en el país por más de 183 días? La respuesta obvia es no. Ya me va dando una respuesta. Es no residente. Pero yo tengo que contestar todo el cuestionario en este caso. Este señor no cuenta con exenciones en virtud de su vinculación al servicio exterior del Estado colombiano. Es nacional y tengo que preguntar por su cónyuge. ¿Dónde está su cónyuge o compañero permanente? ¿Tiene residencia fiscal en Colombia? No, no tiene cónyuge, no tiene hijos. Y el 50% más de sus ingresos se origina en Colombia. Decimos que no. Mire que se me alumbra también la respuesta 4. Porque la respuesta 4 es si el 50% más de sus ingresos anuales tienen su fuente en la jurisdicción en la cual tiene su domicilio, que es Estados Unidos. Pues si no los tiene en Colombia, los tiene por fuera. Son respuestas mutuamente excluyentes. Lo mismo, vamos a ver el tema de los activos.
¿El 50% más de los activos se entienden poseídos en Colombia? No. En caso de ser requerido por la DIAN, ¿le es imposible acreditar su condición de residente en el exterior? Digamos que no. ¿Tiene residencia en un paraíso fiscal o jurisdicción no cooperante? No. Entonces ya con este cuestionario decimos, él es no residente. Y si está obligado a declarar, tiene que presentar la información en el formulario 110. No olviden que estas certificaciones en torno a los porcentajes de los ingresos y los bienes tienen que ser entregadas por contadores públicos. Vamos al menú, vamos al paso 2. Entonces en el paso 2 colocamos los datos del contribuyente, severo, abundancia, ánimo feliciano, dice el ejercicio. El NIT es 94 123 123. Sí, es cierto. Calcula el dígito de verificación. Y aquí tengo que colocarle que no es residente. No es residente. ¿Sí? Cuando me dice no es residente, me inactiva todas las hojas de los residentes. Y me habilita 2 hojitas. ¿Ok? Bueno, entonces puedo colocar el patrimonio bruto del año anterior. Dice que esta es su primera declaración, pero él el año anterior tenía patrimonio bruto. Patrimonio bruto eran las acciones por 200 millones. Lo mismo su patrimonio líquido. En adelante no tiene impuesto neto del 2022, ni anticipo para 2023, ni saldo a favor, porque esta es su primera declaración. Entonces, ese es el paso 2. Hay una rayita. Me dice, si el contribuyente es no residente, entonces usted continúa en el paso 7. Va la rayita punteada y me manda el paso 7. Me meto en este botón que dice liquidación. Y este ya es una estructura diferente. Y está el patrimonio bruto discriminado de una manera detallada. Están todos las partidas que puede poseer el no residente, el efectivo, las inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, propiedades, planta de equipo, etcétera. ¿Sí? Están también los pasivos, están los ingresos, rentas de trabajo, rentas de pensiones, de capital, rentas no laborales, dividendos, otras ganancias, los costos. Entonces yo voy diligenciando la información. Parto de un supuesto valor contable y aquí tengo 2 columnas para hacer un ajuste fiscal. Entonces decimos que el señor tenía unas inversiones. Yo puedo colocar aquí acciones medidas al costo, 200 millones. Puedo hacer de esa manera o puedo utilizar también el ayuda plantilla, del que ya hablamos. ¿Sí? Colocar aquí también la información, pero en este caso vamos a hacerlo manual. Y dice el ejercicio que le prestó 100 millones a la compañía. Entonces vamos a las cuentas por cobrar, a sociedad de las cuales es socio, y aquí colocamos los 100 millones. Miren que ya el formulario 110 va quedando diligenciado. ¿Okay? Ahora, él también obtuvo ingresos de fuente colombiana. Dice, tuvo intereses presuntivos por 6.850.000. Nos vamos a la sección de ingresos. Pasamos todo esto que tiene que ver con la sección de activos, de pasivos. Llegamos a los ingresos. Buscamos los ingresos de índole fiscal y me dice, aquí están los ingresos por intereses presuntivos. Me dice que son 6.850.000 en esta columna porque la otra es un menor valor. Y después me dice que recibió dividendos. Dividendos de 50 millones con cargo de utilidad 2016 años siguientes. Buscamos la sección de dividendos, ¿no? Decimos que en este renglón 52, van los dividendos de 2016 y años anteriores si usted es una persona sin residencia fiscal. ¿Sí? Son los dividendos grabados, o sea, lo que corresponde al parágrafo 2, allí van 20 millones. Mientras que en el renglón 49 van los dividendos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, o
sea, los del numeral 3, cargo de utilidad 2016 y años siguientes. Esos 30 millones van aquí en este renglón. Y en el caso de los dividendos con cargo de utilidad 2017 años siguientes, pues dice que hay 40 millones que son no constitutivos. Esos irían aquí en este renglón 54, ¿no? Nos podemos guiar por la instrucción. Creo que aquí los dividendos y participaciones que hayan sido distribuidas a título de ingreso no constitutivo, aquí van los 40 millones, y los 10 millones son grabados, entonces irían en este renglón 53. Dividendos grabados percibidos por personas naturales sin residencia irían los 10 millones. Y además me dice que tuvo unas retenciones en la fuente, entonces yo ya paso a la sección de liquidación privada, paso por todo el tema de los gastos, en este caso están las rentas pasivas, la compensación de pérdidas, etcétera. Esta es la renta por comparación patrimonial, ganancias ocasionales, aquí llama liquidando los impuestos. Aquí están los descuentos tributarios. Me interesa esta parte de las retenciones. Las voy a copiarlas, que son 6.600.000, 8 millones y 4.800.000. Y lo mismo que en el caso de los residentes, pues aquí me permite liquidar el anticipo. Yo le digo que es el primer año, pero el primer año es el 25, no aplica promedio, no me liquida anticipo porque las retenciones son muy altas. Y en ese caso, pues ahí ya me queda listo el formulario de la declaración para no residentes, el 110, ¿no? Si yo lo comparo con el ejercicio que hicimos manualmente, pues llegamos a lo mismo. Llegamos a los mismos impuestos, a las retenciones y al valor a pagar. Y ya en este caso, pues lo mismo, ¿no? Ya terminé imprimir anexos, imprimo los anexos del formulario 110 para entregarle a mi cliente. En todo caso, los ejercicios están resueltos en la plantilla, ¿no? Ahí usted puede ver, por ejemplo, en detalle, uno a uno, cada ejemplo del caso resuelto a nivel de patrimonio, por ejemplo. Porque ya está resuelto, están ya las cifras del patrimonio, las que tomamos en cuenta, las acciones, las cuentas por cobrar. Yo oculté unas celdas para que quedaran solamente evidentes las que necesitamos. ¿De acuerdo? Ya puede jugar con esto y mirar cómo queda todo el ejercicio resuelto completamente, ¿vale? Y aquí en este, por ejemplo, este ejercicio, pues también al finalizar está la discriminación del impuesto al patrimonio. El patrimonio, las cifras que se tomaron en cuenta, las cifras que se tienen que tomar en cuenta para las acciones que cotizan, que no cotizan. Como les digo, esto ya es a nivel informativo. 418.000.
Bueno, muchachos, la línea de WhatsApp queda abierta para sus inquietudes. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Que mi Dios los bendiga. Que mi Dios me bendiga.